Saludos amigos, bienvenido, profesor José María de Jaime Loren. Muchas gracias, Manuela. Mucho gusto. Bueno, pues José María de Jaime es doctor en farmacia y en ciencias biológicas. Es profesor de Historia de la Farmacia y de Historia de la Ciencia en la Universidad del CEU Cardenal Herrera. Él es maño porque es de Calamocha, Teruel, pero también es de Segorbe, que es de Castellón, porque ha pasado su vida en diferentes lugares. O sea que debe haber un dualismo ahí en tu vida entre Valencia y Aragón, ¿no? Cuéntanos. Hombre, no hay tanta diferencia porque realmente Valencia y Aragón han estado y están siempre pues muy unidos, ¿no? Pues por muchos motivos. Nací, como has comentado antes, en Calamocha, en la provincia de Teruel. Viví unos años en Ejea de los Caballeros. Mis padres eran profesores de instituto laboral y, por lo tanto, íbamos donde su destino profesional les llevaba, en Ejea de los Caballeros. Y luego ya, muy joven, ya con 9 años, fui a parar a Segorbe, en la provincia de Castellón, relativamente bien comunicado con Calamocha, y en realidad pues tengo dos pueblos, Calamocha y Segorbe. Son para mí, no hay diferencia. Luego, como comentaba antes, las afinidades entre la Comunidad Valenciana y Aragón pues son tan estrechas que en realidad pues no hay dualidad. Qué bien, fantástico. A mí me ha sorprendido porque he estado mirando y has escrito más de 50 libros, escribes con muchísima frecuencia y más de 200 referencias tuyas de artículos, pero quiero destacar aquí ahora en esta entrevista un refranero aragonés que has escrito con una recopilación de 5.000 y pico refranes, y uno de ellos que nos afecta a nosotros directamente, que es el de para buen boticario ser, 4 Cs hay que tener. Me parece que no lo había oído nunca y no sabía nada de él. Bueno, en realidad mi afición hacia la paremiología, hacia el mundo del refrán, es un poco como en realidad mi inclinación también hacia la historia de las ciencias, una herencia de mi padre. Yo soy el hijo mayor y, bueno, éramos una familia numerosa y mi padre con mucha frecuencia pues le ha gustado. Él era veterinario, catedrático de ciencias naturales en los institutos, y entonces era muy aficionado a la historia de la ciencia y un poco también a la lingüística. Y muy joven pues lo acompañaba yo a Madrid, a Barcelona, a Valencia de viaje, pues a ayudarle un poquito en las pesquisas y también para que tuviera mi madre menos niños que atender. Y entonces de ahí me vino el veneno y sobre todo la inclinación hacia el mundo de la paremiología, que en realidad no lo he trabajado yo tanto como lo trabajó él. Durante muchos años hemos trabajado, ya falleció hace unos años, pero durante muchísimo tiempo trabajamos juntos. Entonces, no hay en realidad, yo fui un continuador de su obra, sobre todo en el campo de la paremiología, pues donde el refrán, pues en unas poquitas frases expresa con una gran elegancia, pues ideas y pensamientos muy profundos. En este caso, este refrán es muy farmacéutico. Yo, de hecho, en las clases lo cito con frecuencia y, de hecho, lo pongo como pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que Las cuatro representa? Cs, las cuatro Las Cs. cuatro Cs: ciencia, conciencia, capital, porque hay que tener también, hacer importantes inversiones para tener permanentemente la oficina de farmacia bien abastecida, y cojera. Cojera, pues porque también es un poco la tradición de nuestra profesión, en el sentido de decir, nos han querido siempre al pie del cañón. O sea, el farmacéutico debe estar siempre al pie de su botica, no dejar a nadie más. Eso ha supuesto durante mucho tiempo, durante muchos siglos, pues ese enriquecimiento también que ha supuesto lo que es la rebotica, la tertulia de rebotica. Fíjate el tema también, el nombre tan Hombre, sugestivo. Pues procede precisamente de esta larga presencia del boticario al pie de su farmacia, de su botica, que, claro, para aliviar el aburrimiento pues necesitaba formar tertulias, partidas de guiñote y tal. Y entonces pues es un refrán muy bonito que refleja muy bien cómo es lo que la sociedad le pide al farmacéutico y le ha pedido siempre. además, este creo que fue tu discurso de ingreso en la Sí, Academia de Farmacia de la Comunidad de Valencia, ¿no? sí. Y luego además también en tu ingreso también como académico en el Reino de Aragón, de la Academia de Farmacia del Reino de Aragón, también fue muy sugerente y muy peculiar este título de tu discurso: Miel, dulce farmacia. También ahí hablas de la miel, que es otra de tus aficiones, ¿no? Es también otra inquietud que compartí con mi padre. Pues entre los dos hemos hecho pues
una historia de la apicultura española que son 3 volúmenes, son casi 2000 páginas, que es la más completa que hay en todo el mundo. No hay una historia de la apicultura que se conozca, ni tampoco seguramente la hay tan rica como la española. Y entonces, luego está la circunstancia de la importancia de la miel en la farmacia. Es el primer producto que endulza los medicamentos. Es al mundo los jarabes. occidental. Al mundo occidental el azúcar tarda muchísimo tiempo en llegar. Hasta que no vienen los árabes prácticamente no se conoce. Y sin embargo, la dulzura de la miel en los productos que se administraban a los dolientes pues es antigua como el hombre. Y es un poco pues ese otro tema, que la importancia que tiene la miel en nuestra profesión, que ha tenido y que sigue teniendo todavía, porque en el discurso pude presentar un montón de productos medicamentosos que tienen pues jalea real, polen de abejas, cera, por supuesto, de abejas y, por supuesto, y naturalmente la miel, propóleos, en fin, la colmena ofrece un montón de productos que han sido muy utilizados y que siguen siendo todavía muy utilizados. Propóleos ahora los utiliza muchísimo como antiinflamatorio de la garganta, etcétera, etcétera. Es verdad que sí. Bueno, eres profesor de grado de farmacia en la Universidad del CEU de Valencia, y la verdad es que es un placer escuchar tus discursos y tus ponencias. Recuerdo que en la gira que hemos hecho este año por los colegios de farmacéuticos nos encontramos en Valencia y estuve la ocasión y me quedé bastante impresionada, favorablemente, lógicamente, de tu discurso que hiciste, bueno, una pequeña ponencia sobre la farmacia en las fallas de Valencia, que me sorprendió muchísimo, pero nos da un poco la idea de cómo eres de detallista, cómo no se te escapa detalle y cómo estás continuamente abierto a cualquier circunstancia para relacionarla con nuestro mundo de la farmacia. Pues mira, yo también me sorprendió mucho el hecho de ver la potencia que tienen las fallas en toda no solo en Valencia ciudad, sino en toda la comunidad valenciana, y que en realidad nunca se habían estudiado desde el punto de vista médico-sanitario. A mí me había llamado la atención porque, claro, yo también venía un poco del mundo del refrán, como hemos comentado hace un rato, y me llamó la atención, digo, con toda la importancia que tienen en Valencia las fallas, que se han estudiado mucho, quiero decirte que no es que vayamos aquí a inventar nada, pero verlas desde la perspectiva de la medicina, de la salud, de la ciencia incluso, y por supuesto de la farmacia, pues eso era una cosa que a mí me había sorprendido, me había llamado la atención. Entonces, uno de los doctorandos que me planteó la posibilidad de hacer una tesis, Alfonso Pérez Hueso, pues bueno, que fue bastante permeable y me sugirió un tema, digo, hombre, pues está este tema que es muy importante, que nosotros no hicimos nada más en esa tesis doctoral, nada más que aterrizar en el mismo, porque quedaron muchísimos más flecos por estudiar, pero vamos, nos permitió conocer cómo a través de una revista fallera, es decir, la revista más antigua que existe en la actualidad sobre el mundo de las fallas, El Turista Fallero, pues que aparece nada más terminar la Guerra Civil y no ha dejado de salir cada año, ver un poco a través de esos bocetos y de esos resúmenes que recoge esta revista, ver un poco cómo se trata el tema de la farmacia, del medicamento, de la medicina, de la salud, de la enfermedad. Claro, fíjate que en Valencia plantan cada año ahora pues a lo mejor 1000 y pico fallas entre infantiles y mayores. Entonces es mucho trabajo, porque analizamos 40 años y nos permitió un poco ver pues cómo había evolucionado, por lo menos estadísticamente, la importancia de la falla, perdón, de la farmacia a lo largo de a lo largo de las fallas, y vimos cómo había tenido momentos de una gran intensidad, que son etapas en las cuales, pues por ejemplo, aparecen los antibióticos. Entonces, pues claro, eso hace que durante unos años esté bastante candente este tema. Como luego a lo mejor aparecen, ¿qué te diría yo? El virus de los ordenadores, los virus de los ordenadores, que fíjate qué nombre también hemos ido a buscarle, y que luego da pie para que pues empecemos a hablar de otros virus, por supuesto antes de la pandemia de coronavirus, ya luego, pues imagínate, ver, por ejemplo, pues montones, fíjate, es muy bonito ver cómo en muchas fallas el elemento central del monumento muchísimas veces es un albarelo, o una copa, o un mortero.
que además se repiten de otras fallas. En una falla sale como un mortero farmacéutico, en otras un mortero para hacer hoja aceite. Porque claro, reaprovechan un poco estos, estos elementos decorativos tan sugestivos Claro, para tratar un mismo monumento desde distintos puntos de vista. Pero la falla me llamó la atención la importancia que concedía sí, sí. al medicamento. Muy curioso. Muy curioso y muy loable el estudio porque a nadie se le había ocurrido antes. Hay otro tema que dejamos un poco pendiente contigo, que fue precisamente porque el año pasado iniciamos unas grabaciones a las que llamamos el Boticafé, y uno de ellos, me parece que fue el segundo, decidimos hacerlo sobre el farmacéutico que inventó el Trinaranjus o el Trina. Y Pablo Martínez, que es nuestro vocal de prensa y que colaboró conmigo en esa ocasión, eh, dijo, hay una persona que es el mayor experto sobre este farmacéutico tan ilustre y tan inventor que fue Agustín Trigo Mezquita, y fue cuando por primera vez yo oí hablar de ti. Imagínate qué ocasión que perdimos para haberte llamado y haber hecho contigo el programa. De todas maneras, yo por supuesto me compré el libro y estuvimos hablando durante un tiempo, durante unos minutos en el programa sobre este de Agustín Trigo Mezquita, que me pareció que era muy importante resaltar su labor, y ya he visto que tú te has encargado de divulgarlo y de hablar de él por todas partes, porque me pareció una figura excepcional como farmacéutico y como persona y como político y como tantas cosas que tú sabes más sobre él. Hombre, Cuéntanos algo sobre él. Manuela, seguro que hicisteis que quedó muy bien también la tertulia, el café de tertulia que hicisteis, eso no, porque sobre Agustín Trigo Mezquita pueden hablar muchas personas y muy bien todas ellas, porque también en cierto modo me había llamado la atención lo que comentábamos antes, con toda la potencia que tiene la farmacia en la Comunidad Valenciana, que tiene un prestigio muy bien ganado. Era otra de las cosas pendientes que yo veía que había que hacer. Y de hecho, cuando me puse en contacto, después de haber hecho el libro, después de haber hecho el libro, contacté con la familia, porque eso también un poco denota que no hice las cosas bien, porque traté de localizar descendientes y no los encontré. No busqué demasiado bien porque luego me vinieron enseguida. Quiero decirte que a veces los investigadores también tenemos lapsus. Pues bueno, la familia me puso en contacto con ellos y me dijeron enseguida, dice, este libro yo creo que era una deuda de la Comunidad Valenciana con la figura de Sin nuestro duda. abuelo, bisabuelo. Entonces, en ese sentido, abona lo que tú comentabas hace un momento, que realmente era una persona que estaba pendiente de esta investigación, pero por muchas más facetas. Primero, como farmacéutico. Fíjate, farmacéutico no de oficina de farmacia, sino de laboratorio farmacéutico, que surge en unos momentos en los cuales la industria farmacéutica europea extranjera está invadiendo de específicos el mercado español. Las farmacias españolas, los farmacéuticos españoles somos pues más lentos, somos más conservadores y entonces no nos oponemos no tenemos tradición industrial, que hay que decirlo todo, y entonces no nos oponemos con fortaleza a esta presión que nos está llegando desde fuera. Y surge este señor, Agustín Trigo, que había querido ser primer artista, pero artista que se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, que convivió con los grandes pintores de Sorolla y compañía del momento, porque estaban también ellos entonces formándose, y que luego derivó hacia la farmacia, tal vez porque su padre un poco lo orientó en esa dirección un poco más práctica, o a lo mejor vio sus limitaciones artísticas. Pero en cualquier caso, muy pronto nos lo encontramos creando los laboratorios del doctor Trigo, compitiendo con la emulsión Scott, que está invadiendo, que es una emulsión de aceite de hígado, que está invadiendo el mercado, pero vamos, con una publicidad exagerada. Y ahí lo tenemos enseguida, compitiendo con ellos, la emulsión nacional, hecha en España, mucho más barata y con toda seguridad, por lo menos de la misma eficacia. Sigue Sí, pues, preparando esencias, la verdad vamos, que es un sí. hombre que abarca muchas disciplinas y acaba, fíjate, viendo la cantidad de naranja que se está estropeando, ideando un zumo de naranja que es es orangina, que luego será variables
el Ujú. Trinarán. Además, Claro. con visión comercial, pero además con potencia económica detrás, que no se arrugaba de arriesgar su capital Ujú. y además con una Sí, sí. eficacia económica, con una eficiencia, que dicen ahora la palabra, pues muy alta. Y ahí está, pero que además sigue siendo, trabajando en Bellas Artes, sigue siendo político, era un político republicano, fue el primer alcalde republicano de Valencia, duró poco, porque también es verdad que en cuanto contempló el camino que llevaban muchas cosas, no duró ni un año, o sea, entró en abril, tras las elecciones que trajeron la República en abril, era muy autonomista, vio que la autonomía valenciana pues no la estaban orillando, había otros intereses en aquellos momentos. Al final de año estaba bastante decepcionado. En enero Ujú. pidió la baja laboral y ya no volvió al ayuntamiento. Quiero deciros que fue el Ujú. primer alcalde republicano porque tenía muchísimo prestigio, había sido concejal muchas más veces y se quedó él ahí. Pues ya, pues, bueno, no quiso seguir. La responsabilidad La no verdad la que quiso. da gusto oírte y da gusto ver Me enrollo un poco. cómo de estas figuras, estás rescatando, estás haciendo un trabajo que yo quiero decirlo aquí, pero bien alto, aunque no creo que sea la primera que lo diga, sino todo lo contrario, es que estás haciendo un trabajo de rescate de muchísimos nombres de farmacéuticos que merecen la pena, que han hecho cosas trascendentes e importantes para nuestra carrera y nuestra profesión, y que si no fuera porque historiadores como tú y personajes como tú rescatáis estos nombres, pues estaríamos completamente, Hay mucha gente más, serían completamente desconocidos. Manuela, hay más gente que Mm. está en esto, está la Sociedad Claro. Española de Docentes de Historia de la Farmacia, hay en muchos colegios, hay siempre colegios farmacéuticos, hay siempre especialistas Ujú. en esta Claro, disciplina. Lo que pasa es que hay mucha gente en la Sociedad Catalana de Historia de la Farmacia, hay muchos, y claro. entonces yo soy uno más y eso sí, hago toque Bueno. público. Bueno, nosotros hemos querido hacerlo precisamente para salir un poco de las aulas y para que sea más a nivel público, por eso hemos querido crear este canal de AEFLA y de farmacia para destacar estas figuras. Me estoy acordando ahora de otro farmacéutico del que sabemos muy poco, que es Francisco Loscos. Mira, Dinos este algo año sobre es él. este año es el bicentenario de su nacimiento y hemos estado dando unas conferencias en los pueblos donde él ejerció, Castellserás, con amigos que me han invitado, en Zaragoza, la Academia de Farmacia también del Reino de Aragón lo ha hecho. Yo he representado un congreso, unas jornadas en Barcelona, una comunicación sobre él, y dentro de poco habrá cosas nuevas de los COS porque hay novedades. Ujú. Yo puedo, Muy bien, muy ya lo bien. puedo Pues anunciar. estaremos muy atentos a todo lo que publiques y a todo lo que digas porque nos interesa siempre. Tenemos aquí otra nota también de otro farmacéutico desconocido que también quiero mencionar y es José Pardo Sastrán, que es otro Sastrón. también absolutamente desconocido en nuestro ámbito. Pues bueno, Separdo Sastrón en realidad forma con Loscos un equipo botánico extraordinario. Además, son dos farmacéuticos rurales, pero de pueblos muy pequeños. En una época que Ajá. viven en una época donde desplazarse 15 kilómetros era un viaje. Y entonces son dos farmacéuticos que desde dos pequeños pueblos de Teruel se pusieron al frente de la investigación botánica seria en España, compitiendo con los catedráticos de universidad, sobre todo los COS, y Pardo Sastrón, un hombre de una extraordinaria religiosidad que le fue incoado, proceso de beatificación, era un hombre muy bondadoso, muy generoso. Yo la tesis doctoral de farmacia la hice sobre él, sobre sus diarios. Él habla en sus diarios, lo deja caer como que tiene visiones sobrenaturales. O sea, eso lo dije en la defensa de la tesis, porque además lo quise decir explícitamente. Digo, igual a ustedes no les va a sorprender lo que le va a decir o les va a parecer poco científico, pero ahí está escrito. Allí él lo había dejado escrito de su Claro. puño y letra un poquito. Y fue un hombre, pues Ujú. son personajes muy atractivos, además, pues que realizan Sí. herborizaciones en unas condiciones muy lamentables, en unos momentos con unas dificultades económicas. Eran pobres, es que eran además muy pobres, que estamos ahora acostumbrados, eran muy pobres. Y comprarse un microscopio suponía la inversión de su vida. Un microscopio pues, muy modesto.
Hay que ponerse, hay que reconocer el mérito de todos estos colegas nuestros de finales del siglo Pues sí, pasado. indudablemente. Te agradecemos muchísimo que todas estas notas y estamos absolutamente orgullosos de tenerte en nuestra asociación como socio y precisamente en el sitio que debes estar, que es en nuestra galería de socios ilustres, porque eres un referente intelectual para todos nosotros y un profesor magnífico. Te doy muchísimas gracias y pues espero verte pronto de nuevo Las y gracias a muchas vosotros, gracias Manuela, a la para labor que siempre. hacéis desde hace tantísimos años con la asociación, con la revista Pliegos de Rebotica. Quiero deciros que no es para tanto mi mérito, eso te lo aseguro. Sé que quede también muy claro. Muchas gracias y hasta siempre, profesor. Un A placer vosotros, hablar contigo. a vosotros. Muchas gracias.